buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Dejamos la mitología romana para meternos en la mitología egipcia. El primero de los dioses que vamos a conocer es, por supuesto, el rey de los dioses egipcios, Ra, el dios del sol. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Ra es el dios del sol y del origen de la vida en la mitología egipcia. Ra es el símbolo de la luz solar, creador de la vida, dios que representa el sol del mediodía en su máximo esplendor. En los primeros tiempos era la figura más importante del mundo inferior. Se decía que cada noche viajaba por él bajo la forma de Auf-Ra, el sol poniente. Para viajar por el cielo se creía que lo hacía en una barca de oriente a occidente en un viaje de 24 horas. De día era una barca conocida como Manhet. Por la noche viajaba en una barcaza pequeña llamada Mensentet. Según los momentos del viaje, se manifestaba en tres entidades diferentes. Al amanecer era Khepri, al mediodía Horati y al anochecer Atum. A principios del Imperio Antiguo, Ra era solo una de las varias deidades solares existentes, pero hacia el 2400 a.C. se había convertido en el dios oficial de los faraones que se consideraban su descendencia e incluso sus encarnaciones. Durante la dinastía V fue elevado a deidad nacional y posteriormente vinculado al dios tebano Amón para convertirse en Amón-Ra, la principal deidad del panteón egipcio. Durante el período de Amarna, el faraón Akenatón suprimió el culto de Ra en favor de una sola deidad solar, Atón, el disco solar deificado, pero tras la muerte de Akenatón se restauró el culto a Ra como dios del sol. Cuenta la leyenda que en un principio no había luz, solo existía la oscuridad y una gran extensión de agua con el nombre de Nun. El poder de Nun era tan grande que desde el interior de la penumbra hizo brotar una isla, la cual sirvió de apoyo a Ra. Ra tenía el poder de hacer lo que quisiera, incluso cambiar de forma. En lo que más tomaba forma era en un pájaro. Lo que él nombraba adquiría la forma y se volvía real. Era tan importante el poder del nombre que guardaba bien su nombre y su propio secreto para que nadie pudiera usarlo. Ra se dispuso a crear el sol diciendo: al amanecer me llamo Khepri, al mediodía Ra y al atardecer Atum. Y entonces el sol apareció por primera vez iluminando la oscuridad, se elevó sobre el horizonte y al atardecer descendió para volver a ocultarse. Luego nombró a Shu. Los vientos se congregaron por primera vez y comenzaron a soplar. Cuando Ra nombró a Tefnut, la lluvia se hizo presente con sus gotas. Más tarde nombró a Geb y con solo nombrarlo se formó la tierra y para hacerle compañía nombró a la diosa Nut y el firmamento se arqueó sobre la tierra. Cuando quiso coronar a Egipto con el río Nilo, nombró a Api. Y el Nilo comenzó a fluir a través de Egipto, fertilizando su amplio valle. Ra comenzó a nombrar una por una todas las cosas que existen sobre la tierra y éstas se hicieron visibles y crecieron. Finalmente les dio nombre a los hombres y a las mujeres y desde entonces la humanidad pobló la tierra. Ra podía asumir la forma que quisiera. Entonces tomó la forma de un hombre y se convirtió en el primer faraón de Egipto. Ra gobernó Egipto durante miles de años, llevando bienestar y prosperidad a sus habitantes gracias a las fabulosas cosechas y a sus magníficas leyes. Los egipcios solo tenían palabras de agradecimiento y no dejaban de ensalzar su nombre. Pero Ra había tomado forma humana y por lo tanto envejecía día a día. Un buen día, los egipcios dejaron de respetarlo, comenzaron a burlarse de su aspecto senil y a desobedecer sus órdenes. Ra no pudo evitar oír las burlas y comentarios y cuando vio que los hombres no obedecían las leyes, se enojó de tal manera que decidió convocar a los dioses que había creado en un lugar secreto para pedir consejo. Allí estaban Shu, Tefnut, Geb,
Nut y Nun, escuchando el problema que aquejaba al dios Ra. Nun habló diciendo: lo que debes hacer es destruirlos con la forma de tu hija, la diosa Sekhmet. Los otros dioses, al ver el mal comportamiento de los hombres, le aconsejaron también destruir a los hombres por medio de esta diosa. Ra, con su ojo, que despedía una mirada aterradora, creó a la diosa Sekhmet, feroz y sanguinaria cual leona que persigue a su presa y se deleita en la matanza y en la sangre. Siguiendo las órdenes de Ra, desencadenó su furia sobre todos los que ridiculizaron a su padre, sembrando el terror y la desesperación en todo Egipto. Los hombres huían a esconderse, pero la diosa Sekhmet los perseguía y los asesinaba relamiéndose con la sangre. Cuando Ra vio lo que Sekhmet había hecho, la llamó a su presencia para preguntarle si lo había obedecido. Sekhmet le respondió que estaba feliz porque había vengado a su padre Ra, eliminando a todos los hombres que éste le había entregado. Todo Egipto estaba teñido del color de la sangre y era imposible detener la furia de la cruel y sanguinaria Sekhmet. Pero Ra se apiadó de los hombres y decidió hacer algo para frenar la matanza. Envió entonces a mensajeros rápidos y silenciosos en busca de grandes cantidades de ámbar. Luego ordenó preparar muchos litros de cerveza hasta llenar 7000 jarras. Más tarde mandó a mezclar el ámbar con la cerveza. A la luz de la luna, la cerveza adquiría el color rojo de la sangre. Hizo llenar nuevamente las jarras y envió a sus mensajeros a volcarlas en el lugar donde se encontraba Sekhmet. Al salir el sol, Sekhmet estaba preparada para su próxima cacería. Cuando vio la tierra inundada de color rojo, creyó que sería sangre real porque no había cerca ningún hombre. Se acercó y bebió alborozada mientras reía y disfrutaba pensando que era sangre. Bebió tanto ese día que, presa de la ebriedad, no pudo matar a nadie. Cuando Sekhmet volvió ante la presencia de Ra, el dios la recibió con alegría, pues no había matado a ninguna persona y decidió cambiar su nombre por el de Bastet. A partir de ese momento se convirtió en la diosa Bastet, que fue la diosa de la dulzura, el amor y la pasión. La humanidad fue redimida y Ra continuó reinando en su ancianidad, aunque sabía que había llegado el momento de delegar el gobierno de Egipto en los dioses jóvenes. No olvidemos que el poder de Ra estaba en su nombre secreto. Si alguien lo descubría, Ra dejaría de reinar. Ra sabía esto y lo mantenía oculto en su corazón. Solo utilizando grandes poderes mágicos se podría conocer. El dios Geb se unió con Nut y tuvieron varios hijos: Isis, Osiris, Neftis y Set. Isis era la más sabia de todos ellos. Conocía todos los secretos del cielo y de la tierra, pero lo que no conocía era el nombre secreto de Ra y se propuso a descubrirlo. Ra era muy viejo. Caminaba con dificultad, su cuerpo entero temblaba, sus palabras se escuchaban entrecortadas y, como la mayoría de los ancianos, babeaba. Isis comenzó a seguirlo a escondidas y cuando una gota de la baba de Ra cayó sobre la tierra formando barro, ella lo recogió y modeló una serpiente. Colocó la serpiente cerca del camino y cuando Ra paseaba, la serpiente lo mordió y luego huyó a ocultarse. El veneno corrió rápidamente por el cuerpo de Ra, provocándole un dolor hasta ahora desconocido. Ra gritó con todas sus fuerzas y los dioses corrieron a su encuentro. Ra estaba desconcertado, sentía que un fuego lo quemaba por dentro y no encontraba explicación a lo sucedido. Los dioses convocados lloraban y se lamentaban por lo que había ocurrido. Entre estos dioses se encontraba la astuta Isis, que se acercó preguntando: ¿qué sucede, Padre Todopoderoso? ¿Acaso te ha mordido una de las serpientes que has creado? Ra respondió: me ha mordido una serpiente que yo no he creado. No puedo dejar de temblar, siento que un fuego abrasador me quema por dentro y me devora. Isis se acercó con dulzura y le dijo al oído: si me dices tu nombre secreto, podré hacer uso de mis poderes mágicos y podré sanarte. Ra respondió: yo soy el que hizo el cielo y la tierra, el que creó las aguas, los vientos, la luz y la oscuridad. Soy el creador del gran río Nilo. Yo soy Kepri por la mañana, Ra al mediodía y Atum al atardecer. Isis respondió:
Tú sabes bien, Padre Todopoderoso, que esos nombres son conocidos por todos. Lo que yo necesito para curarte es tu nombre secreto. Ra la tomó de la mano y le susurró al oído: antes que mi nombre pase de mi corazón al tuyo, júrame que no se lo dirás a nadie salvo al hijo que tendrás, al que llamarás Horus. Y Horus deberá jurar que el nombre permanecerá en él por siempre. No se lo debe comunicar ni a otros dioses ni a otros hombres. Isis realizó su juramento y el conocimiento del nombre secreto pasó del corazón de Ra al corazón de Isis. Entonces Isis, haciendo uso de todos sus poderes mágicos, dijo: por el nombre que conozco, ordeno que el veneno abandone el cuerpo de Ra para siempre. El veneno desapareció y Ra se sintió bien, pero dejó de reinar sobre Egipto. Encontró un lugar en el cielo donde pasear siguiendo la trayectoria del sol. Como ocurre con la mayoría de las deidades egipcias de culto generalizado, la identidad de Ra se combinaba a menudo con la de otros dioses, formando una interconexión entre deidades. Amón era miembro de la Ogdoad y representaba las energías de la creación junto con Amaunet, uno de los primeros patronos de Tebas. Se creía que creaba a través del aliento, por lo que se le identificaba más con el viento que con el sol. Cuando los cultos de Amón y Ra se hicieron cada vez más populares en el Alto y Bajo Egipto respectivamente, se combinaron para crear Amón-Ra, un dios creador solar. Es difícil distinguir con exactitud cuándo se produjo esta combinación, pero las referencias a Amón-Ra aparecen en los textos de las pirámides ya en la quinta dinastía. La creencia más extendida es que Amón-Ra fue inventado como una nueva deidad-estado por los gobernantes tebanos del Reino Nuevo para unir a los adoradores de Amón con el antiguo culto de Ra en torno a la 18ª dinastía. Los adoradores dieron a Amón-Ra el título oficial de Rey de los Dioses, y las imágenes muestran a la deidad combinada como un hombre con ojos rojos con cabeza de león que tenía un disco solar circundante. Atum-Ra era otra deidad compuesta formada a partir de dos deidades completamente separadas. Sin embargo, Ra compartía más similitudes con Atum que con Amón. Atum estaba más estrechamente vinculado con el sol y también era un dios creador de la Eneada. Tanto Ra como Atum eran considerados el padre de las deidades y de los faraones y eran ampliamente venerados. En los mitos más antiguos, Atum fue el creador de Tefnut y Shu y nació del océano Nun. En la mitología egipcia posterior, Ra-Horakhti era más un título o manifestación que una deidad compuesta. Se traduce como Ra, Horus de los horizontes. Su intención era vincular a Horakhti, como aspecto de Horus, orientado a la salida del sol, con Ra. Se ha sugerido que Ra-Horakhti simplemente se refiere al viaje del sol de horizonte a horizonte como Ra, o que significa mostrar a Ra como una deidad simbólica de esperanza y renacimiento. Es proclamado rey de los dioses en la tumba de Horemheb. El faraón Tutmosis III dedicó los pilares de Heliópolis a Horakhti. Ra-Horakhti está muy presente en el libro de los muertos del tercer período intermedio. Se le puede ver sentado en su trono en el libro de los muertos de Nehmet. Khepri era un escarabajo que enrollaba el sol por las mañanas y a veces era visto como la manifestación matutina de Ra. Del mismo modo, el dios con cabeza de carnero Num también era visto como la manifestación vespertina de Ra. La idea de diferentes deidades o diferentes aspectos de Ra gobernando sobre diferentes momentos del día era bastante común pero variable. Como Khepri y Num tenían precedencia sobre la salida y la puesta del sol, Ra a menudo era la representación del mediodía, cuando el sol alcanzaba su punto álgido. A veces se utilizaban diferentes aspectos de Horus en lugar de los aspectos de Ra. Montu era un dios muy antiguo, originalmente una manifestación del efecto abrasador de Ra, el sol, y como tal aparecía a menudo bajo el epíteto de Montu-Ra. Es posible que Montu-Ra y Atum-Ra simbolizaran las dos realezas del Alto y Bajo Egipto respectivamente. Montu tenía varios consortes, incluido un aspecto femenino de Ra, Ra-et-Tawi.
En el arte egipcio, Montu era representado con la cabeza coronada por el disco solar debido a su vínculo conceptual con Ra. Raed Tawi era un aspecto femenino de Ra, no tenía mucha importancia independientemente de él. En algunos mitos se la consideraba la esposa de Ra o su hija. Hablemos ahora sobre los dioses que fueron creados por Ra, comenzando por Bastet, que es a veces conocida como la gata de Ra. Es hija de Ra con Isis y asociada al instrumento de venganza de Ra, el ojo del dios Sol. Bastet es conocida por decapitar a la serpiente Apophis, enemigo jurado de Ra y dios del caos, acción que llevó a cabo para proteger a Ra. En un mito, Ra envió a Bastet como leona a Nubia. Sekhmet es otra hija de Ra. Sekhmet era representada como una leona o una gran gata y era un ojo de Ra, o un instrumento de la venganza del dios del sol. En un mito, Sekhmet estaba tan llena de ira que Ra se vio obligado a convertirla en una vaca para que no causara daños innecesarios. En otro mito, Ra teme que la humanidad esté conspirando contra él y envía a Hathor para castigar a la humanidad. Mientras masacra a los humanos, adapta la forma de Sekhmet. Para evitar que mate a toda la humanidad, Ra ordena que la cerveza se tiña de rojo y se vierta sobre la tierra. Confundiendo la cerveza con sangre, Sekhmet la bebe y al intoxicarse vuelve a su forma pacífica, Hathor. Hathor es otra hija de Ra. Cuando Ra temió que la humanidad conspirara contra él, envió a Hathor como el ojo de Ra. En un mito, Hathor bailó desnuda delante de Ra hasta que éste se rió para curarle de un ataque de mal humor. Cuando Ra se quedaba sin Hathor, caía en un estado de profunda depresión. En el nuevo reino, Ra llegó a ser asociado con el epíteto Kamutef, el toro de su madre, junto a Amón. Como Kamutef era visto como el hijo y esposo de Hathor que embarazaba a su propia madre para darse a luz a sí mismo. Así llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más acerca de este dios egipcio. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.